Dios trae pruebas a nuestra vida. Eso es algo real. Esas pruebas permiten que conozcamos el nivel de crecimiento espiritual en el que nos encontramos. Pruebas que nos ayudan a entender realmente qué hay en nuestro corazón, qué es lo que atesora nuestro ser. Quisiera iniciar en esta mañana mostrando algunos textos que exponen esta realidad, la realidad de que Dios prueba nuestro ser. Y lo prueba con la intención no que Él conozca algo, porque Él lo conoce absolutamente todo, sino para que se haga evidente cuál es nuestra condición frente a Él. ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de nuestro corazón? Déjame darte algunos textos, no hay necesidad de que vayan a ellos, escúchalos y anótalos. Por ejemplo, a Israel cuando vagaba en el desierto, Dios les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En torno al rey Ezequías, cuando los príncipes de Babilonia van a visitarlos, en torno a que han escuchado la gran sanidad que ha sucedido en él, la escritura expresa: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Esto está en 2 de Crónicas 32-31, el pasaje anterior en Deuteronomio 8:2. David expresa lo siguiente: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Esto está en el Salmo 17, versículo 3. Y Jeremías expresa: pero tú, Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Así que Dios prueba el corazón del creyente. Y repito, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que se haga evidente lo que es valioso para nuestro ser. Y en la vida de Abraham, las pruebas fueron un aspecto recurrente. Y por medio de ellas, su fe, la fe de Abraham se refinaba, crecía, maduraba. Como el padre de la fe, sin dudas, las pruebas fue algo recurrente en su vida. En la última enseñanza que tuvimos en torno al libro de Génesis, vimos a Abraham rescatando a su sobrino Lot y a su familia de la mano de la Confederación de Reyes del Oriente. Y ahora, en el contexto del pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, ahora Abraham regresa a la tierra que Dios le ha prometido con las personas que ha rescatado y también con las riquezas que ha recuperado de la mano de esta Confederación de Reyes de Oriente. Así que es un retorno, imaginémoslo, victorioso. Abraham regresando, habiendo rescatado a la familia, a Lot, a su familia y a todas las demás personas que vienen rescatadas por parte de él y con los bienes que le había quitado a los reyes de Oriente. Es un retorno sin lugar a dudas victorioso. Pero en los momentos de mayor victoria espiritual es cuando debemos estar más atentos en torno a nuestro ser. Eso es algo que seguramente has escuchado en el desarrollo de tu vida como creyente y es un aspecto real. En los momentos en que hemos podido triunfar sobre la tentación, hemos podido triunfar sobre alguna circunstancia que ha tratado de desvincularnos de la voluntad de Dios y sentimos que por la gloria, por la acción del Señor en nuestro ser, por el Espíritu Santo, hemos podido salir avante. Hay que estar cuidadosos porque muchas veces son en esos momentos que hay situaciones muy sutiles que tratan de desvirtuar dicha victoria que hemos tenido. Acompáñame y leamos el versículo 17 de Génesis capítulo 14. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. El primero
La primera persona que sale a recibir a Abraham después de su gran conquista es el rey de Sodoma. Ahora, muchos dicen que este era un nuevo rey de esa ciudad. Es en ese momento, en la historia de la redención, las ciudades se llamaban ciudades-estado porque eran ciudades que tenían un rey. Por eso se llamaban ciudades-estado. Y de Sodoma, este rey que sale a recibir a Abraham, muchos exégetas bíblicos dicen que era un rey diferente al rey que había salido con los otros reyes a enfrentar a la confederación de reyes de los reyes de Oriente. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 del pasaje de Génesis 14 hemos leído que el rey de Sodoma y el rey de Gomorra y otros, al verse superados en potencia militar por los reyes de Oriente, han salido corriendo, han huido y muchos han caído en los pozos de asfalto. Eso dice el versículo 10. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y por eso muchos exégetas bíblicos dicen, este personaje que sale a recibir a Abraham ahora, muy posiblemente era otro rey de Sodoma. Ahora, es posible que así sea, pero sea como fuere, Abraham debe estar atento, porque la Escritura ya nos ha expuesto qué clase de personas eran las que conformaban esta ciudad. Nos ha dicho los hechos terribles que se realizaban en contra de la voluntad de Dios. Lee el versículo 13 de Génesis capítulo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así que cuando tú vienes leyendo la historia de la redención y conoces qué tipo de personajes son estos, y que este es el primer personaje que sale a recibir a Abraham después de su gran victoria sobre los reyes de la Confederación de Oriente, hay una cierta tensión en el desarrollo de la historia. Pero cuando el relato bíblico parece centrarnos en ese encuentro entre Abraham y el rey de Sodoma, la Escritura nos introduce a otro rey de inmediato. Es como si nos quisiera llevar a imaginar que está este encuentro entre Abraham y el rey de Sodoma, pero de repente aparece otro personaje. Un personaje del cual no se nos ha dicho nada. Y este también viene a recibir a Abraham. Antes de empezar a entablar conversación, Abraham con el rey de Sodoma, se interpone este personaje. Mis amados hermanos, el Señor está siempre pendiente de los suyos y viene en ayuda cuando más lo necesitamos, así no seamos conscientes que necesitamos esa ayuda. Este rey se nos dice que es, y lee el versículo 18, la parte inicial del capítulo 14 de Génesis, este rey es Melquisedec, el rey de Salem. Eso nos lo dice la Escritura. El experto, más bien erudito judeo-cristiano, Alfred Edersheim comentaba, Melquisedec aparece como un meteorito en el cielo, repentina, inesperada y misteriosamente, y luego desaparece del mismo modo repentino. Pero yo quiero que entendamos dentro de la providencia de Dios lo que está aconteciendo. Abraham viene de un gran triunfo sobre los reyes de Oriente, con el botín atrás de él, con las personas liberadas, y de repente aparece el rey de Sodoma a recibirlo y va a entablar conversación con él, pero la Escritura nos muestra que aparece este hombre, Melquisedec, rey de Salem. Y Melquisedec es un nombre llamativo, porque este nombre de Melquisedec expone quién era este rey. Recordemos que en las culturas antiguas, en las culturas del mundo antiguo, del cercano oriente, el propósito de los nombres era precisamente exponer de quién se estaba hablando, qué clase de ser era, qué clase de ser era. Así que el nombre nos enseña algo de este personaje. Melquisedec significa rey de justicia. Rey de justicia, y une estas dos palabras y podemos señalar que es un atributo maravilloso en aquel que gobierna.
Un rey de justicia, un rey justo, es un atributo maravilloso en aquel que gobierna. Por eso tampoco es sorpresa el nombre de la ciudad en la cual él reinaba. Dice que él era rey de justicia, era rey de Salem. Y la palabra Salem proviene de la palabra hebrea shalom, paz. Pero no cualquier tipo de paz, sino la paz, el sosiego que se tiene en torno a una relación con Dios. Así que hay varias características que nos enseña el nombre Melquisedec. Es un rey de justicia y paz. Es un tremendo rey. Es un tremendo rey, es un tremendo hombre. Pero hay algo más que se nos dice en torno a Melquisedec. Y es que además de ser un rey justo que gobierna a la ciudad de paz, también se nos dice que era sacerdote del El Elión, sacerdote del Dios Altísimo. Es la primera vez en el desarrollo de la historia de la redención que a Dios se le da este nombre, el Elión, el Dios Altísimo. Así que este hombre, además de rey justo que gobernaba sobre la ciudad de paz, es el sacerdote del Dios Altísimo, del Dios que está por encima de todo, el creador, el sustentador. Eso nos dicen de este hombre que aparece de repente allí en medio del encuentro entre el rey de Sodoma y Abraham. Pero cuando llegamos a este momento y hemos leído eso acerca de Melquisedec, el lector de la historia de la redención debe hacer un alto. Pues esta es la primera vez que el oficio de sacerdote es nombrado en las Escrituras. Ahora, todos conocemos la importancia que tiene el oficio sacerdotal en toda la historia de la redención. Pero cuando tú vienes leyendo la historia y te encuentras que es la primera vez que se nombra en la Escritura el oficio sacerdotal, surgen diferentes cuestionamientos a nuestra mente. ¿Por qué? Porque en los tiempos patriarcales las funciones que cumpliría un sacerdote eran realizadas por los jefes de las familias o los jefes de las tribus. Así que hay una pregunta que nos surge en torno a este personaje que ya de por sí es misterioso, que con el nombre nos llama la atención de quién es. Y es, ¿quién nombró a este hombre como sacerdote? ¿Quién nombró a este hombre como sacerdote? Y como vamos a ver, ¿por qué Abraham se sometió a su sacerdocio? Ahora, esto es algo que el texto bíblico no nos lo informa, Así como no nos informa muchas cosas sobre este hombre Melquisedec. Pero lo que se nos dice en el texto bíblico es cierto. Melquisedec es un rey justo que gobierna sobre la ciudad de paz y es el sacerdote del Dios Altísimo. Y este hombre recibe a Abraham y lo recibe con una cena. Lo recibe con una mesa preparada delante de él después de su arribo victorioso y lo bendice, versículo 18 al 20 de Génesis 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Este rey sacerdote, además de ofrecer a Abraham una cena, le bendice, señalando que Abraham pertenece al Elión y que sus triunfos se deben a la bendición del Creador de todo lo que existe. El Dios Altísimo, en otras palabras, es lo que señala Melquisedec, el Dios Altísimo ha determinado bendecir a Abraham. Así que por medio de estas palabras, de estos cortos versículos del encuentro de Abraham con el rey de Sodoma y cómo se interpone este personaje allí, por medio de este pasaje básicamente se está ratificando que Dios cumpliría la promesa que había hecho a Abraham. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A tu simiente daré esta tierra.
Eso es lo que está aconteciendo aquí, la bendición de Dios, una vez más dada a Abraham por medio de este personaje. Y Abraham se somete a este oficio sacerdotal de este personaje. ¿Y cómo sabemos que Abraham se somete al oficio sacerdotal de este personaje? Porque diezma de todo lo que había recuperado de mano de los reyes de Oriente. Mira cómo termina el versículo 20. Y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que traía, de todas las riquezas que traía y que había recuperado de manos de los reyes de Oriente. Esta acción de diezmar, de sacar el 10% de las riquezas que venían en torno a lo que traía, de haber recuperado estas riquezas de los reyes de Oriente, esta acción expresa su sometimiento al sacerdocio de Melquisedec. Expresa el hecho de honrar al Dios Altísimo, al Creador de todo lo que existe, y quien, con las palabras que le ha dado Melquisedec, quien le dio la capacidad de triunfar sobre estas confederaciones de reyes. Eso es lo que ha acontecido hasta este momento en ese relato. Y quiero aquí hacer una especie de paréntesis. Muchos enemigos del diezmo, como orientación de cuánto la membresía de la iglesia debe dar en torno al sostenimiento de ella, expresan siempre que el diezmo es una ley del antiguo pacto, pero que cuando se abrogó el antiguo pacto, el diezmo no tiene ninguna aplicación para la iglesia. Y claramente eso es un señalamiento ignorante, pues este evento se da 400 años antes de la institución de la ley en el Sinaí. Siempre, amados hermanos, en el desarrollo de la historia de la redención, el pueblo de Dios ha honrado el ministerio que sirve al Señor, y el diezmo es el parámetro bíblico para realizarlo. Cierro el paréntesis y regresemos al desarrollo de la historia de Abraham. Debemos señalar que Melquisedec aparece providencialmente como una ayuda divina sobre Abraham. Pues como el texto bíblico lo muestra, se ha interpuesto entre la recepción del rey de Sodoma y la propuesta que le va a realizar a Abraham, versículo 21 de Génesis 14. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Ahora, este soberbio rey, en una actitud de superioridad sobre Abraham, aún después de lo que había acontecido, trata de direccionar qué es lo que debe hacer Abraham con aquello que le pertenece a Abraham. Pues al ser el libertador de las personas en manos de otros reyes y de haber recuperado las riquezas materiales, todo eso le pertenecía ahora a Abraham. Por ello, él diezma de todo el botín que traía porque le pertenecía. Pero este soberbio rey de Sodoma trata de colocar las condiciones. Arthur Pink comenta: el mundo está demasiado dispuesto a ofrecer a los hijos de Dios sus subsidios para obligarlos a sí mismo. Pero mis amados hermanos, Abraham acaba de experimentar lo que es el verdadero tesoro de un creyente: la bendición divina, el fortalecimiento que viene de parte de Dios, haber participado de la cena de la mano del sacerdote del Dios Altísimo. De allí que Abraham renuncie a cualquier cosa que pueda desvirtuar cuál es su verdadera riqueza y quién es el que lo lleva de su mano, versículos 22 y 23. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham.
Abraham, desde antes de iniciar la travesía que lo llevaría a la liberación de su sobrino, había jurado a Dios que no tomaría nada que consiguiera en esta labor. La riqueza de Abraham estaba centrada en su relación con Dios. Lo demás, como diría tiempo después el apóstol Pablo, es estiércol, es basura. La riqueza, el tesoro de Abraham era su relación con Dios. Matthew Henry expresa: una fe viva capacita al hombre a mirar la riqueza de este mundo con santo desprecio. Y Allen Ross comenta: Abraham anhelaba algo mucho más duradero que el botín de guerra. Anhelaba el cumplimiento de la promesa de Dios, que sería milagrosa y duradera. Así que Abraham estaba fortalecido ahora que había recibido la bendición divina de parte de Dios por medio del sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Abraham estaba fortalecido por lo que acababa de suceder. Y nosotros podemos asegurar esto de la influencia que tuvo esas palabras, ese encuentro con Melquisedec, porque Abraham utiliza el mismo nombre que Melquisedec da al Dios a quien sirve, el Elión, el Dios Altísimo, que recuerdo es un nombre que no se había utilizado para Dios hasta este momento en que lo ha utilizado Melquisedec. Y Abraham responde utilizando este nombre, mostrando la influencia, la bendición que ha recibido en este encuentro que ha tenido con Melquisedec. He alzado mi mano, dice el versículo 22, al Elión, al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham renuncia a todo lo que provenga de manos inmundas, de las manos inmundas de este mundo, que deshonran con potencia a Dios, como lo era lo que este rey de Sodoma representaba. Un hombre que pecaba en gran manera, o más bien un pueblo que pecaba en gran manera contra Dios. Para Abraham no había mayor riqueza que su relación con Dios. Crisóstomo, el gran predicador del siglo IV, parafrasea la respuesta de Abraham al rey de Sodoma de la siguiente manera: tengo de mi lado al proveedor de innumerables bienes. Disfruto de mucho favor de lo alto. No tengo necesidades de riquezas de ti. No quiero recursos humanos. Estoy contento con la consideración que Dios me presta. Conozco la generosidad de sus dones hacia mí. Habiendo cedido a Lot migajas sin valor, se me ha concedido grandes promesas indescriptibles. Ahora, al no aceptar riquezas de ti, gano para mí mayores riquezas y disfruto de más gracia de él, terminaba señalando Crisóstomo. Esa es la riqueza del creyente. Esa es la riqueza que busca el creyente, la bendición divina, una relación centrada en él. Y la acción que tiene Abraham con el sacerdote del Dios Altísimo, con Melquisedec, muestra dónde estaba colocado su corazón. Donde está colocado el corazón está la riqueza de alguien. Y para Abraham su riqueza era su relación con Dios. Y la madurez de la fe de Abraham, que aquí se muestra, se reafirma en el hecho de entender que sus convicciones no eran automáticamente aceptadas aún por aquellos con los que había entablado alianza de convivencia, sus vecinos, Asner, Escol y Manre, quien lo habían acompañado en esta campaña. Estos personajes, Abraham sabía que eran libres de tomar su parte. Él no va a imponerle su convicción a ellos, versículo 24 de Génesis capítulo 14. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Abraham entendía que vivir bajo la luz de la promesa solo es dada a aquellos que Dios ha elegido para que así sea.
Él no iba a imponer algo que sabía que no era la convicción de aquellos que lo habían acompañado. Pero para él, para Abraham, había solo un tesoro donde había colocado su ser, su relación con Dios. Y esa es la historia que nos relata este pasaje dentro de la historia de la redención. Una historia tan rica que nos trae solo con leerla grandes enseñanzas, exhortaciones, retos para nuestra vida. Y la pregunta que debe surgir de esta historia, lógicamente entendiendo que Dios prueba nuestro ser para que sepamos en qué momento de nuestro desarrollo en torno a la imagen de Cristo nos encontramos en nuestro proceso de santificación. La pregunta que surge en estos pocos versículos, en este encuentro de Abraham con el rey de Sodoma y con este personaje Melquisedec, rey de Salem, la pregunta que debe surgir es: ¿qué es lo que atesora nuestro corazón? ¿Qué es lo que atesora nuestro corazón? Eso es lo que debe surgir en este desarrollo de la historia de la redención. En Abraham había sido claro lo que atesoraba. Había despreciado los bienes ofrecidos de este mundo. No quería verse involucrado para nada con aquellos que deshonran el nombre de Dios. Él estaba enriquecido con la bendición divina. Pero siempre que llegamos a este punto, habiendo expuesto el desarrollo de la historia de la redención, nos preguntamos: ¿cuál era la intención de Moisés al relatar esta historia a Israel? Israel, que caminaba por el desierto hacia la tierra prometida, ¿cuál era la intención de Moisés con este relato? Tenemos que centrarnos en que en ese momento Israel era un pueblo nómada. Pero llegaría el momento en que poseerían la tierra que Dios les había prometido. Y cuando esto sucediere, Israel debía aprender. ¿De quién? De Abraham. ¿Qué ha sido toda la intención que hemos visto que tiene Moisés al relatar la historia de Abraham? Que Israel entendiera que esa historia está unida a ellos. Cuando Israel entrara a tomar posesión de la tierra prometida, Israel debía aprender cuáles eran los verdaderos tesoros a valorar. Tenía que colocar en un contraste los tesoros temporales o su relación con Dios. Al igual que Abraham, Israel debía desligarse de anhelar los tesoros temporales que las naciones paganas tienen como riquezas. El mayor tesoro para Israel debía ser siempre que eran el pueblo de Dios, viviendo bajo la sombra de la promesa de la simiente. Ese era el gran tesoro israelita. De una forma u otra lo vemos cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a las iglesias del Asia Menor, les dice: ustedes estaban desligados de la promesa mesiánica. Ustedes estaban desligados de Dios, sin esperanza. La mayor riqueza de Israel era saberse el pueblo de Dios. Lo que recibieran sería de la mano divina. Aún por el desierto ese pueblo era sostenido porque Dios les enviaba alimento del cielo. Esa era la riqueza que Israel nunca debía desvincular de su corazón. Pero Israel entraría a tomar posesión ya fija de una tierra de la cual se expresaba que fluía leche y miel, una tierra próspera. Pero Israel debía aprender entonces de esta historia de Abraham. Debía aprender para que su corazón no llegase a desligarse de lo que era su verdadero tesoro. Israel debía aprender entonces a honrar el oficio sacerdotal, vinculándolo con lo que acababa de pasar o que Moisés les contaba en torno a la historia de Abraham. Al igual que Abraham, Israel debe aprender a honrar el oficio sacerdotal. Pues ese oficio que Dios instituyó en medio del pueblo posibilitaría la manera de poder vivir en el reposo que Dios les había dado.
de poder morar al lado del Dios santo, 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 siendo ellos un pueblo pecador. El oficio sacerdotal que Dios instituyó en medio de Israel, el sistema sacrificial vinculado a ese oficio sacerdotal, anunciaba la venida del sacerdote perfecto que ofrecería el sacrificio perfecto. Israel debía aprender de Abraham a valorar el oficio sacerdotal. El diezmo que contenía dicho ministerio le enseñaba a Israel, el diezmo que sostenía dicho ministerio, le enseñaba a Israel, a cada israelita, a valorar su relación con Dios, a enseñarle a sus corazones pecaminosos cuál es su mayor tesoro. Les enseñaba a temer al Creador de los cielos y de la tierra. Eso es lo que la historia de Abraham en su encuentro con el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, le enseña a ellos. Quiero que me acompañes y leamos cuál es el propósito de la ley del diezmo que Dios coloca a los israelitas. ¿Para qué? Además del lógico sostenimiento del servicio de los levitas en torno al oficio sacerdotal. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Hay algo más que netamente sostener el oficio sacerdotal? Sí, hay algo más profundo que está ligado con este aspecto de honrar este oficio por medio de los bienes materiales. Acompáñame sin perder Génesis 14 a Deuteronomio capítulo 14 y leamos el versículo 22 y 23, donde Dios expone, imponiendo la ley del diezmo a Israel, cuál era la intención, el por qué se imponía esta ley. Deuteronomio 14, versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días de tu vida. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días de tu vida. Eso es lo que Israel debía aprender de Abraham en este encuentro con este rey sacerdote del Dios Altísimo. A honrar su oficio, a honrar el oficio sacerdotal con sus bienes. Porque honrándolo con sus bienes, tenían el más alto concepto, en el más alto lugar, lo que ese oficio representaba y hacia dónde apuntaba. Por eso cuando en la historia de la redención este pueblo empieza a menospreciar ese oficio, trayendo lo peor de sus bienes, el cordero tuerto, cojo, muestra realmente que aquello a lo que apuntaba había dejado de ser el tesoro principal en su corazón. Melquisedec, el rey de justicia que gobierna sobre la nación de paz, el sacerdote del Elión, el Dios Altísimo, representaba, apuntaba hacia el precioso tesoro que Dios provee para la salvación de los creyentes. En el desarrollo de la historia de la redención, cuando David es hecho rey, quiere colocar su reino en una ciudad que todavía estaba en mano de tribus paganas, de los jebuseos. Y al conquistarla, y la cual le va a llamar Jerusalén, seguramente David recordó cómo en el pasado esta ciudad era la ciudad de paz, pues había sido gobernada por un rey de justicia, Melquisedec, pues Salem
Era la ciudad que antes se encontraba allí, donde Jerusalén sería establecida. Y David, lleno del Espíritu Santo, reflexionó sobre este rey más grande que él. Tan grande que el padre de la nación israelita se sometió a su oficio. Y guiado por el Espíritu Santo pudo vincular la promesa divina de su descendiente, que sería el gran rey eterno, con este personaje que estaba allí y con el oficio que representaba. Quiero recordar cuál es la promesa, el pacto davídico con el cual Dios entra con David. Y vuelvo a colocar en contexto, David es el primer rey que va a reinar sobre esa misma tierra donde tiempo atrás había gobernado Melquisedec, sobre esa misma ciudad. Salem en el pasado, Jerusalén ahora en torno a David. Y David había recibido la promesa divina de que un descendiente de él, alguien que vendría de su linaje, tendría un reino eterno, y pudo vincular ese rey con ese hombre poderoso que era rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo. Recordemos el pacto, la promesa que Dios le da a David en 2 de Samuel, sin perder Génesis 14, 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 en adelante. Dios promete a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Tan grande sería este rey, tan grande era el rey en la historia del encuentro de Abraham con Melquisedec, que el padre de la nación, sobre la cual ahora David reinaba, se había sometido a su oficio sacerdotal. Y guiado por el Espíritu Santo, David relacionó a este rey con aquel que le había sido anunciado, pero también con su oficio sacerdotal, un oficio mucho más grande, o un oficio, un rango sacerdotal mucho más grande que el levita. Y entonces profetiza acerca de este bendito ungido, del Mesías, del Cristo que vendría. Salmo 110, por favor. El Salmo 110. ¿Cómo puede David? Sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, pero sabemos que el Espíritu Santo inspira en torno al pensamiento y vida de los hombres, en torno a escribir la Escritura. ¿Cómo David pudo escribir esto profetizando en torno a este bendito ungido que vendría? Porque David era el primer rey que empezaba a gobernar en medio de la misma tierra donde antes, tiempo atrás, un rey de justicia, un rey que gobernaba sobre la tierra de paz, no solamente era rey, sino sacerdote. Y guiado por el Espíritu Santo de Dios, David puede profetizar de esta manera en torno a aquel que le había sido prometido, uno de su linaje, que tendría un reino eterno. Salmo 110. Y Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. La llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Un rey más grande que él había gobernado esa tierra. Se le anunciaba un rey que venía de su linaje. Claramente el sacerdocio en el cual ahora David se encontraba era muy inferior al sacerdocio que ese rey representaba. Derek Kidner expresa:
La unión del rey y el sacerdote en Jerusalén fue para mover a David, el primer israelita en sentarse en el trono de Melquisedec, a cantar sobre la venida de un Melquisedec mayor. Y el descendiente de David vino, el rey de justicia y paz, el sacerdote del Dios Altísimo vino. El reino de Dios se acercó, porque el rey anhelado estaba presente. Pero esta es la tragedia. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús de Nazaret, ante aquellos que estaban llenos de ira por el recibimiento que como Mesías, como Cristo, como Rey, había recibido al entrar a Jerusalén, la antigua Salem, y que estaban buscando ocasión para hacerlo caer, para acusarlo de algo, a estos hombres el Señor Jesucristo les hace el siguiente cuestionamiento. Mateo capítulo 22, versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, y va a nombrar el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Para mostrarles su ignorancia en torno al Cristo y su ignorancia en torno a quién es Él, les traía este pasaje que los dejó sin la capacidad de hacerle una pregunta más. Claramente, ese rey prometido era el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él está exponiendo aquí. Lo acaban de recibir como el Mesías, con palmas, con mantos. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero estos que lo rechazaban reciben esta pregunta de parte del Señor que los deja sin habla, sin capacidad de expresarse. Jesús de Nazaret era el bendito prometido en aquella profecía del Salmo 110. Y el autor de Hebreos, en torno a su intención de mostrar la superioridad de Cristo sobre el judaísmo, al cual muchos querían regresar, vincula el oficio sacerdotal de Jesús, su sacrificio perfecto en favor del pueblo, precisamente con el cumplimiento del Salmo 110. Jesús era un sacerdote según un orden superior al levita. El sacerdocio de Jesús era según el orden de Melquisedec, al cual el mismo Padre de la nación se había sometido. Acompáñame a Hebreos capítulo 6, versículo 17, y miremos ahora cómo se vincula a través de la luz del Nuevo Testamento precisamente esa profecía de David, de ese oficio sacerdotal superior al oficio levita. Hebreos 6, 17 en adelante. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sí, Jesús es el perfecto rey y el perfecto sumo sacerdote, del cual la figura enigmática que salió a recibir a Abraham, Melquisedec, era solo una sombra. Era un tipo del Mesías que habría de venir. No, Melquisedec no es una teofanía,
No es que la segunda persona de la Trinidad en forma humana se le hubiera presentado a Abraham. No, lo que sucede es que el autor de Hebreos claramente dice, como lo va a expresar, que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios. No era el Hijo de Dios, pero lo anunciaba. Era una sombra que anunciaba la venida de este glorioso rey y sacerdote. El autor de Hebreos, guiado por lo que Moisés no dijo de este hombre Melquisedec, y guiado por lo que David sí dijo de este hombre de Melquisedec, expresa en qué sentido se va el vínculo tipológico entre Melquisedec y el Señor de Jesucristo. Pink señala la omisión total de cualquier referencia a la ascendencia, nacimiento o muerte de Melquisedec fue ordenada por el Espíritu Santo, quien movió a Moisés tanto en lo que insertó como en lo que dejó fuera de la narración del Génesis para presentar un tipo perfecto del Señor Jesús. No se registra información sobre la genealogía de Melquisedec en Génesis, que es un libro que abunda en genealogías. Este es un caso donde el habla es plateada y el silencio dorado. El silencio se dio para que pudiera haber una mayor aproximación entre el tipo y el antitipo glorioso, señala Pin. Este vínculo tipológico que utiliza el autor de Hebreos entre Melquisedec y el Señor Jesús fue expuesto maravillosamente por el pastor Gabriel en 2 enseñanzas hace poco. Melquisedec, el anuncio de un sacerdocio superior, y la grandeza de Melquisedec en torno a la serie de la epístola a los Hebreos. Por eso, por cuestiones de tiempo, remito a quien quiera profundizar cómo este aspecto tipológico tan profundo se da entre Melquisedec y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí quiero hacer un resumen superficial en qué sentido Melquisedec era una sombra, un tipo del oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. El mismo nombre, Melquisedec, y la nación donde reinaba expone el fruto de la obra de nuestro perfecto sumo sacerdote. Pues su nombre, el nombre de Melquisedec, significaba justicia, rey de justicia, y el nombre de la nación donde reinaba era paz. Y así lo resalta el autor de Hebreos. Mira el capítulo 7 de Hebreos, el versículo 2, la parte B del versículo 2. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nuestro Señor Jesucristo, por su justicia, por su vida perfecta en sometimiento a la voluntad de Dios, logra que aquellos que están unidos a Él se reconcilien con Dios, estén en paz con Dios. El apóstol Pablo lo expresa así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, en Romanos 5:1. Y unos versículos más adelante, de ese mismo capítulo 5 de Romanos, Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O como el salmista lo expresó: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, en el Salmo 85:10, que habla acerca de la salvación de Dios. Y eso fue lo que aconteció en la cruz. En la cruz la justicia de Dios fue satisfecha plenamente. Y la reconciliación de aquellos que están unidos a Cristo se encontró, la reconciliación con Dios. Así que el mismo nombre de Melquisedec, rey de Salem, expone el fruto de el rey que anunciaba, la sombra que anunciaba la venida de este poderoso rey. También, al no encontrarse genealogía de Melquisedec, porque aparece repentinamente en la historia y repentinamente desaparece, el autor de Hebreos entonces lo vincula con la eternidad del Hijo de Dios y su sacerdocio eterno. Versículo 3 de Hebreos 7. Sin padre, sin madre, sin genealogía,
que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El autor de Hebreos, por medio de esto, muestra la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico, quienes eran temporales en su servicio, pues al morir debían ser reemplazados. Pero el punto, mis amados hermanos, en que más enfatiza el autor de Hebreos de la muestra de la superioridad de Jesús como sacerdote sobre el sacerdocio levítico, lo expresa en el hecho de que Abraham le dio los diezmos del botín a Melquisedec, lo cual manifestaba su sumisión a su sacerdocio y cómo el sacerdocio levítico que surgiría de los descendientes de Abraham, de una manera u otra también estaban sometidos a este sacerdocio superior que representaba a Melquisedec. Versículo 4 de Hebreos 7. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín, versículo 9. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibía los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Así que, guiado por el Espíritu Santo, el autor de Hebreos toma la referencia o el silencio de Moisés en torno a Melquisedec y lo que David había dicho en el Salmo 110 y muestra cómo anunciaba este sacerdocio a la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Así que, de esta manera, la luz del Nuevo Testamento expone lo que dicho encuentro entre Abraham y Melquisedec anunciaban. Sí, Jesús es nuestro Rey de justicia, que trae la paz para con Dios por medio de su oficio sacerdotal. Sí, sin dudas, Jesús es el mayor tesoro para los creyentes de todos los tiempos. Cristo es nuestra perla preciosa, como Él mismo nos lo enseñó por medio de parábolas. Por lo cual hemos abandonado todo lo que antes era precioso para nosotros y le hemos seguido, porque Él es la riqueza de nuestro ser. Cosa que Abraham mostró despreciando los bienes que tenía al diezmar de todo ante el oficio sacerdotal, que era una sombra que anunciaba la venida de este glorioso Rey. Por medio de Jesucristo, Dios nos ha enriquecido plenamente, a tal punto que ni la muerte es ya un enemigo para aquellos que estamos aferrados a Él. Lo que el mundo pueda ofrecer al creyente que se deleita en meditar en la insondable gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, lo que el mundo pueda ofrecer queda en menos que una migaja del material más insignificante. Por ello es increíble que alguien conociendo la perla preciosa que es Cristo, por eso es increíble que alguien conociendo el Evangelio lo desprecia y pueda anunciar: quiero ir a consumirme lo que me da el mundo. Es inaudito escuchar eso. Pero eso muestra dónde está el tesoro de una persona. Hace mucho tiempo atrás, en el inicio de mi labor pastoral, un hombre pidió una consejería, al cual se la di. Y recuerdo muy bien que se sentó en la oficina y me dijo: pastor, realmente yo estoy aquí en medio de la iglesia porque aquí está mi novia y yo la amo mucho y estoy muy interesado en ella, pero yo realmente no siento que yo sea un creyente. A lo cual yo agradecí su sinceridad y le dije: vete de la iglesia, vete y métete en el mundo y consume lo que te dé el mundo. Y si en la misericordia de Dios, después de que te haya escupido el mundo, ven y regresa buscando al Señor. Esa no era el tipo de respuesta que este hombre esperaba, pero fue el consejo más efectivo, porque este hombre nunca volvió a faltar a la iglesia y ahora lo hacía con un corazón entregado, porque sabía que lo que había pronunciado era una estupidez al conocer la verdad y la riqueza del Evangelio.
Hoy en día sigue siendo un hermano amado, ya no entre nosotros porque está en otro país, pero sigue siendo un hermano amado entregado a Cristo. Quien conoce la perla preciosa que es Cristo y aún así desea las migajas de este mundo caído, realmente expone dónde está su corazón. Ahora, ese gran valor que tiene Cristo para el cristiano, que tiene Jesús para el cristiano, tiene un vínculo con la enseñanza que surge de la actitud de Abraham ante el sacerdocio de Melquisedec. El mismo Rey de justicia y paz, el mismo sacerdote del Dios Altísimo, nuestro Señor Jesucristo, acorde a todo el desarrollo de la historia de la redención, ordenó que aquellos que esparcían la verdad de su persona y obra debían vivir de dicha labor, lo cual implicaba el mismo principio de que el creyente debía sostener a quien ejercía dicho ministerio, honrándolo con sus bienes. Cuando el Señor Jesucristo envía a sus apóstoles a anunciar el reino de Dios, de que el reino de Dios se había acercado, porque el rey estaba en medio de ellos, les ordena lo siguiente: acompáñame a Mateo capítulo 10, versículo 9 al 10. Les ordena diciéndoles: no os proveáis de oro ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. No lleven nada, porque el obrero es digno de su alimento. La obra que ustedes van a realizar debe ser sostenida por aquellos que reciben el mensaje. El apóstol Pablo toma este direccionamiento del Señor Jesucristo y resalta el derecho que tienen aquellos que alimentan espiritualmente al pueblo de Dios y la responsabilidad del pueblo de Dios del sostenimiento de ese servicio. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 4 en adelante. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Dice Pablo. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Y quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. ¿Qué pregunta esa? ¿Qué pregunta esa? ¿Realmente me cuesta soltar algún tipo de sostenimiento para la obra? Eso muestra dónde está tu corazón. Eso muestra lo que es valioso para tu vida. Versículo 13 también de ese capítulo 9 de Corintios. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Mis amados hermanos, el encuentro de Abraham con Melquisedec sin dudas también tiene una enseñanza para nosotros, el verdadero Israel, la iglesia del rey sacerdote perfecto. Este encuentro nos enseña el valor y el peso que debemos dar al mayor tesoro que tenemos los creyentes, Cristo Jesús. Y este aprecio, escúchalo, porque este es el punto de esta enseñanza. Ese aprecio está vinculado con la responsabilidad que tiene el pueblo de Dios y que siempre ha tenido en torno al sostenimiento de la labor relacionada con aquellos que anuncian su obra. No, eso no puede ser así. No puede estar vinculado el aspecto material por mi amor por Cristo. Sí está vinculado. Y está vinculado porque hay un principio establecido por el Señor. Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro?
Dar de mis bienes en torno a la obra del Señor es dar de aquello que Dios primeramente nos ha dado. Como Abraham, quien diezmó del botín que había recuperado, que como Melquisedec se lo expuso, era Dios quien le había dado el triunfo. Melquisedec le dijo a Abraham: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Charles Simeón comentaba: el diezmo es un deber reconocido. ¿Qué pasa si nuestras posesiones se ganan a través del sudor de nuestra frente o se ganan, como en el caso de Abraham, a riesgo de su vida? Sea la forma que sea, debemos dar una parte de ella a Dios, quien nos ha permitido adquirirla. Debemos considerar que el apoyo de su ministerio y su religión tienen la primera y más urgente demanda sobre nosotros. Aquellos que cierran el corazón ante esta responsabilidad, que los creyentes han tenido en toda la historia de la redención, están en peligro de que su ser llegue a despreciar a Cristo. Pues si no se es capaz de honrarlo por el bien material que Él mismo nos ha provisto, pues nada hemos traído del mundo y sin duda nada sacaremos de Él. Lo que esto refleja es que no es Cristo el mayor de nuestros tesoros, pero nuestro corazón siempre buscará un Señor ante el cual inclinarse, y si no es Cristo, entonces será este mundo pasajero. Simeón expresa: que cada misericordia que recibas te lleve a Dios, el dador de ella. Los hombres impíos se habrían amotinado con el botín y abusado de los dones que Dios les había concedido, pero Abraham y Melquisedec hicieron de esta victoria una ocasión para glorificar a Dios. Amados hermanos, el tiempo, y delante del Señor lo digo, el tiempo que el Señor me ha permitido ejercer este ministerio pastoral, he podido comprobar la realidad de esta enseñanza. Quien tiene problemas con su sostenimiento financiero, la iglesia local donde Dios le ha colocado, más temprano que tarde su corazón llena el lugar que debió haber tenido Cristo con algo contrario a su voluntad. Hay todo un libro, si tú quieres profundizar sobre este principio que es puesto aquí, escrito por Randy Alcorn, que se llama El Principio del Tesoro. Alcorn expresa: tan seguro como que la aguja de la brújula apunta al norte, es que tu corazón va a seguir a tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? En palabras simples y castizas, este principio enseñado por Dios desde el inicio de la historia de la redención nos ayuda a nosotros, al dar de nuestros bienes materiales, a enseñarle a nuestro ser qué es lo que realmente vale. ¿Qué es lo que realmente vale? Ese es el principio del diezmo. Por eso Dios, cuando se lo da a Israel, le dice: para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Quiero terminar con algunas consideraciones adicionales en torno a esta enseñanza. Y es la importancia de fortalecernos por medio de los medios de gracia, para poder responder de manera apropiada a los ofrecimientos de este mundo contrario a Dios. Así como Abraham fue fortalecido con el pan y el vino que el sacerdote del Dios Altísimo le ofreció, que para mí es imposible no ligarlo con la obra de nuestro Señor Jesucristo estableciendo la cena del Señor. Me da pena con los que dicen que no se debe establecer. Cada vez que yo encuentre pan y vino en medio del sacerdote ofreciéndolo al pueblo, claramente apunta hacia el establecimiento de este glorioso medio de gracia que es la cena del Señor. La importancia de fortalecernos por medio de los medios de gracia para responder de manera apropiada a los ofrecimientos de este mundo. Así como Abraham fue fortalecido con el pan y el vino que el sacerdote del Dios Altísimo le ofreció, nosotros tenemos, al venir a alimentarnos de su palabra y después participar de la mesa del Señor, ese fortalecimiento a través de esos elementos y de este momento glorioso. Algo que también he visto en medio de mi ministerio pastoral: personas que dejan asistir al culto, menospreciando la ley de Dios que nos demanda someternos en el día de reposo, adorarlo solo a Él.
Más temprano que tarde los veremos alejados del Señor. Un segundo aspecto, y con este finalizo, es que debemos honrar al Señor con nuestros bienes, no con el sobrado de ellos. Debemos tomar el ejemplo de Abraham, quien antes de devolver a Sodoma las cosas, ya había diezmado de ellas. Muchos diezman y ofrendan no de lo que reciben, sino de lo que les sobra después de haber cancelado sus deudas. Y como cada vez se endeudan más, pues menos ofrendan y diezmas en torno a la obra del Señor. Eso no es tener a la iglesia de Cristo en la estima que debe ser tenida. Hermano, tal vez a ti te choque esta enseñanza. Es el principio bíblico. Pero eso protegerá tu propio ser. Entiende que hay una ley vinculada en torno a nuestro aprecio por las cosas de Dios con el manejo que hagamos de nuestros recursos materiales. Vamos a orar.